diablo te quiere muerto completo, pero si está medio muerto, tiene la capacidad de medio morir, de medio vivir. Ha llegado la hora de levantarnos, ha llegado la hora de tomar las herramientas. Esa iglesia que ama a Dios, esa iglesia que ama a Dios, dice que tiene que empezar ya a dejar las ñoñerías y a dejar las cosas viejas esas, que por todo me voy, que por todo me empujan. No se acabó eso. Hay que volver a decirle al diablo que suelte lo que Dios le ha dado. Diablo del diablo, suelta mi bendición, deja la ñoñería esa. Gente grande todavía, hermano, que hay que treparlo como al carro. Aleluya. Levanta tu mano y alaba a Dios. La gloria es tuya. Alaba a Dios. Aleluya. Alaba a Dios. El profeta Jeremías había llegado a un pueblo duro, un pueblo acomodado, un pueblo con ganancias, un pueblo que se le importaba si Dios no lo sanaba. Tenía una tarjeta para meterle en un roto y había médicos desde arriba hasta abajo, uno que me atiende el pelo y otro que me atiende las uñas. ¿Para qué me importa si Dios me sana si tengo una tarjeta de Medicaid? ¿Para qué me importa si Dios me sana si tengo a Obama? ¿Qué me importa si Dios me da? Yo tengo un cheque asegurado. ¿Qué me importa a mí? Gloria al Señor. Ese es el asunto. Jeremías llegó a una iglesia dura. Llegó a una iglesia que no se había arrepentido. Llegó a una iglesia que tenía sus convicciones propias de lo que era un evangelio cíclico. Un evangelio, gloria de liberación. Un evangelio económico. Un evangelio que denotaba si Dios estaba contigo por el carro que tenía. El que andaba en un pollino como Jesús estaba maldecido. Por eso era que los fariseos no aceptaron a Cristo. Esperaban a un rey montado en un caballo y este viene en un burro prestado. No lo pudieron aceptar. No lo pudieron aceptar. El evangelio hoy que dice que el evangelio que está conectado con Dios es el evangelio donde hay iglesias grandes y muchas bancas. Yo entiendo que debemos prosperar, pero no es eso lo que determina mi santidad con Dios. No es eso lo que determina mi grandeza en Dios. Lo que determina mi grandeza en Dios es la forma grande en la que yo busco a Dios. Es la forma grande en la que yo me someto a Dios. Es la forma grande en la que yo camino con Dios. Basta ya de eso. Gloria al cristiano que hay que empujarlo el día de la noche. Ven hoy hay que psicologizarlo, metérsele por dentro y tratar de sacarlo de la olla de grillo donde está. No, usted es valiente, no sigan eso. El diablo te está durmiendo. Ya sacúdete ya. Los cristianos que vencerán, los cristianos que le meterán mano al diablo del infierno que está ahora, son cristianos valientes, cristianos que no hay que movilizarlo, ellos son el movimiento, cristianos que no hay que empujarlo, ellos son la fuerza del empuje, cristianos que hay que marchar. Yo digo la iglesia, dile a este pueblo que no se quede algo, dile a este pueblo que marche. Llegó la hora de marchar, 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 de marchar, de marchar, no hacia el pecado, no hacia los bienes que gastar, sino marchar a la presencia de Dios. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. A una ciudad de Berlín llena de corrupción y inmoralidad, a una ciudad llena de muchos bienes catastrales y la gente está acomodada. Y cuando la gente está acomodada, ¿para qué buscar a Dios? Cuando tú pierdes el trabajo, entonces te acuerdas de orar. ¿Para qué orar si lo tengo todo? Jeremías estaba peleando con un pueblo. Jeremías le dijo: el rey de Caldea vendrá y lo abrazará, y muchos quedarán atados. Y se lanzaron. ¿Cómo va a ser eso? Si es el mejor momento que tenemos. Se levantaron 400 profetas, y los 400 profetas decían: rey, viene tiempo de prosperidad. Y Jeremías decía: no viene tiempo de prosperidad, viene tiempo de crisis. Dios me dice que le diga a este pueblo que se agarre. Dios me dice que le diga a este pueblo que empiece a orar. Dios me dice: mire, usted no puede poner su confianza en los líderes. Yo, Julio Edward, mañana me puedo cocotar, me puedo llevar al diablo. Usted no puede poner su confianza en mí, ponga su confianza en Dios. Que si por un momento dado yo me descuido y el diablo me saca patada de aquí, usted no se detenga, no se detenga. El líder que no es capaz de llevarlo a Cristo no es ningún líder. El líder tiene que enfocarlo usted a Cristo. Enfóquese en Cristo. No mire a los líderes, no lo mire. Él se puede cocotar mañana. La gente que siga Cristo es su meta, Cristo es su guía, es Cristo. No mira al hombre, el hombre falla. Mañana yo puedo fallar, pero Cristo no va a fallar. Él es verdadero, Él es verdadero.
y no te mataste, no fue por tu habilidad, fue porque el ángel estuvo ahí. No es porque Él está contigo. Él está contigo en tu angustia. Él está contigo en tu dolor. Oh, te adoramos, Jesús. Crisis de líderes. Tenemos crisis de líderes. Líderes que le sirven a Cristo, pero otros líderes que se sirven de Cristo. Y estoy hablando claro de la comercialización de un evangelio. Un evangelio donde la gente se espelleja unos con otros. Un evangelio de grupos. Un evangelio de sociedad divisoria. El clasismo y el separatismo dentro de la iglesia. Aquel que tiene su grupo y yo que tengo el mío, eso es del diablo. En el cielo no hay dos grupos, en el cielo hay un solo grupo. Me tengo que llevar con mis hermanos, no Maraguá. En el momento que yo como pastor solamente le paso la mano a este y a usted, no, me busco un problema con Dios. Pero si le paso la mano a todos, Dios va a ver que el corazón mío es como el corazón de Él. Y el hombre más tolerante fue Dios. El hombre más tolerante fue Cristo. Cristo fue capaz de pasarle la mano a la adúltera, cosa que la Biblia misma dice que Dios dijo que había que talarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos da oportunidades. Dios te da oportunidades. Crisis después de la crisis. ¿Cuál fue la crisis de David? La crisis de David no fue Goliat. No, la crisis de David no fue Goliat. La crisis de David no fue el león. La crisis de David no fue el oso. La crisis de David fue lo que pasó después que él peleó con Goliat. Quedaron marcas. David peleó tres guerras, la guerra física. En la guerra física David fue aruñado por el oso, fue aruñado por el león. En medio de la batalla se sufre. No me digas tú a mí que en la guerra tú no pierdes un soldado, se sufre. Pues David quedó con marcas. Y esos efectos postraumáticos son las heridas del ayer, las que nos hacen frustrar, que caemos en bipolaridad. Fue eso que te hicieron, ese abuso de papá tal vez, ese abuso de mamá tal vez, ese abuso de la sociedad tal vez, fue lo que te llevó entonces a ser un paranoico. Te sientas en la iglesia pero no puedes, está un segundo y tienes que meterte la cápsula de Valium para poder controlarte, la percogesis y la sana. Pues cuando llega Cristo, Cristo cambia, Cristo barre todo eso. Causa, quedado quieto, yo tengo tu victoria, yo tengo tu salvación, quedado quieto, yo tengo la victoria en tus manos. No tienes que volver al zafacón, no tienes que volver al gueto, no tienes que volver a la tubería del gas, no tienes que volver a la olla de vidrio, no tienes que volver al zafacón. Ya Cristo llegó para cambiarte, pero tú tienes que decidirte y decirle al diablo: no vuelvo más, no vuelvo más, no vuelvo más, no vuelvo más. Anda tu mano y alaba a Dios. Crisis. Gracias. Crisis de líderes. Necesitamos líderes. Y digo, ¿cómo va a ser? Si tenemos en una ciudad como esta como 200 pastores. No estoy hablando de pastores alemanes. Hablando de pastores que dan su vida por las ovejas. Así es, Erika. No estoy hablando de pastores alemanes. Estoy hablando de pastores que son capaces de morir por las ovejas. Pastores que no importa lo que tengan que arrojar por una vida. Estoy hablando de eso. Necesitamos líderes. Hay gente querida. Necesitamos ponerle la mano en sus corazones vacíos. Necesitamos decirle que hay una milla más que se puede correr todavía. Necesitamos decirle que si está respirando todavía Dios está dentro de él, porque fue la respiración de Dios la que se metió en Adán. Y desde ese momento, mientras tú estás respirando, Dios está dentro de ti. Gracias. Decirle que no importa lo que ha sucedido, Dios está en control. Gracias, Jehová. Sí, Señor. Solo está sobre la rueda del alfarero y está dando vueltas y cree que está mareado, pero el alfarero no está borracho. Tú estás borracho, tú estás mareado, pero él no. Él sabe dónde va a caer, él sabe lo que va a pasar. Él te dice: calm down, tranquilo, mantente ahí. La crisis después de la crisis, el dolor después del dolor. ¿Qué le pasó a David? Ahora, hay carisma y hay lo que se llama carácter. El propósito de Dios cuando te da un carisma es llevarte a la altura de un carácter. ¿Y qué carisma? Es la capacidad de poder impresionar con los talentos y los dones. Eso es el carisma. Un individuo carismático es un individuo con la capacidad o con la gracia de hacer que todo el mundo ría y que a la misma vez llore, de hacer que todo el mundo corra y que a la misma vez se detengan. Ese es un hombre de control, es un carismático. Pero Dios no está interesado en el carisma, Dios está interesado en el carácter. El carácter es lo que somos,